tres casos, caso Capitán Sarmiento, caso San Andrés de Giles. ¿Qué fue? ¿Qué es? Bueno, en realidad es una multiplicidad de factores para ir contando y desglosando de a uno. Por un lado, Areco tiene algunas características demográficas particulares de mucha gente que viaja por trabajo, por lo que sea, y eso, el movimiento de gente es un dato importante. El otro dato es que socialmente hay un relajo, llamémoslo así, de las medidas de cuidado y de protección. Hay mucha salida social, llamémosle interna, digamos, no hablo de nocturnidad y esas cosas, hay mucha salida entre amigos, entre conocidos, con poca protección, y eso es lo que vamos detectando a medida que van saliendo positivos. Si uno va indagando cómo se producen los contagios, surge esto. Paralelamente, en la vuelta de las vacaciones, mucha gente vino con COVID, muchísimos. Les puedo hacer una lista muy grande de pacientes que han venido de la costa y de la zona sur con COVID, y obviamente al reingresar a su vida habitual han generado algunos contagios. Por otro lado, el modelo epidemiológico implementado en Areco es totalmente diferente, y del número ese total que uno ve, que son alrededor de 1.600, tengan en cuenta que más del 30% han sido asintomáticos, y un porcentaje de esos que fueron detectados tenían pocos síntomas, o eran oligosintomáticos, se le dice, que en otro distrito, por una cuestión de definiciones, no se hubiesen testeado. Entonces el caso existía, pero no se sabía. Acá la tasa de testeos es muy alta, y por eso tenemos una alta incidencia de positivos en la enfermedad. Que eso en definitiva es importante y nos habla un poco de cómo se está comportando el virus en la comunidad, pero los resultados globales hasta el momento de la pandemia en San Antonio de Areco, el impacto ha sido más que... La palabra bueno me cuesta decirlo porque hubo un montón de casos que se internaron y lamentablemente fallecidos, pero el resultado final, si hubiésemos tenido la incidencia en letalidad o en mortalidad que tenía que ha tenido el resto de la provincia, que es alrededor de un 3%, nuestros fallecidos deberían ser alrededor de 50, 55. Sin embargo, estamos en un orden mucho menor al 1%, estamos en 0 y algo, y eso significa que el modelo funcionó. Si bien tenemos una alta cantidad de casos detectados, la mortalidad, la letalidad, el uso de camas de terapia, el uso de camas de internación ha sido proporcionalmente mucho más bajo, un 300% más bajo que en el resto de los lugares. Así que creo que ese es el resumen como para cerrar este tema, y no asustarse con el número total de casos positivos, sino con cuáles fueron los impactos de esos casos positivos, o cuál fue el impacto sanitario, social y en vidas que causó. Ese número que estoy diciendo es trascendente. Esto que estoy diciendo que en vez de un 3% fue menos del 1%, significa que 35 personas hoy están sentadas en la mesa con su familia y no fallecieron. Y creo que ese es el dato duro que hay que analizar. Bosco, te escucha y Camila. Saludarte nuevamente, Fernando, y yo, de esto de que Areco tiene muchos casos, es totalmente evidente, y aparte que uno lo ha podido comprobar en otros lugares, que finalmente no se hace la tarea que se lleva a cabo aquí, inclusive no se informa todo lo que se debería informar. Y entiendo también en esto de tener que contactualizar lo que vos estás diciendo, Fernando, sigue siendo el mensaje. Es una cuestión de responsabilidad propia. Vos haces mención de gente que ha venido de la costa, de gente que ha venido del sur. Yo también conozco gente que ha estado de vacaciones, con grupos de gente que ha estado de vacaciones y que no ha pasado absolutamente nada. Bienvenido, gracias. Hay gente que ha acudido a reuniones de aquellas que están permitidas, hasta 100 personas en algún lugar, y con el respeto y la distancia que corresponde. Yo he ido a trabajar donde había 47 autos de carrera de una categoría y 35 de otra, en la que hay alrededor de cada auto 5 personas, en 2 carreras que fui a trabajar ya,
y también se hace un trabajo muy minucioso, porque a cada uno de quienes ingresamos nos hacen el testeo y si no damos bien, automáticamente no podemos ingresar al evento. Yo creo que más allá de contextualizar lo que tiene que ver con vacaciones, con lugares, estas cosas... No, tiene que ver con la conducta individual. Eso cada vez nos queda más claro, que la actividad en sí misma, cual sea, ya sea comercial al principio, que lo aprendimos con los famosos casos de los que viajaban a los mercados centrales, las verdulerías, en su momento los bares y demás. La actividad en sí misma no es la que genera impacto. Lo que genera impacto es dentro de esa actividad, cómo la desarrollamos. Si es con cuidado o sin cuidado, si es con barbijo o sin barbijo, si mantenemos la distancia o no mantenemos la distancia, si nos lavamos las manos o no nos lavamos las manos. En cada actividad los riesgos se pueden multiplicar de acuerdo a lo que hagamos, y ese es el punto a seguir machacando, que a esta altura creo que todos lo saben, pero vos podés ir a un evento de 100 personas con barbijo, tomar un poco de distancia de la gente y no va a pasar nada, o ir con un grupo de 20, tomarnos algo todos juntos, llevar el mate y compartirlo, y ahí el riesgo es enorme. Claro. Es totalmente distinto, y la actividad sigue siendo la misma. Tal cual, exacto. ¿Has podido, no sé si tenés algún parámetro, de aquello que como somos siempre, primero nos poníamos alcohol hasta en el pelo, nos lavábamos bien y todo eso, y cuando comienza a distenderse, a descomprimir un poco la cosa, es como que ya no tenemos ese cuidado. De hecho, el alcohol en gel en otros momentos también había habido así hasta una escasez. ¿Se sigue usando con responsabilidad o cree que se comenzó a descomprimir esto? Mira, hay una doble cuestión acá. Por un lado, las medidas de protección todas se fueron relajando un poco, el uso de alcohol también, pero es cierto que se vio que la transmisión de esta enfermedad por la vía de contacto se relativizó bastante. O sea, se pudo determinar que la vía a través del contacto, genera contagios, pero en una proporción muy baja. Hoy lo más importante y lo que más se sabe es que se transmite por vía aérea, y esto tiene que ver con el uso de barbijo o el no uso de barbijo, y correctamente colocado, y en lo posible de calidad, que no sean de tela común, sobre todo si vamos a estar en ambientes cerrados. Esa es la gran diferencia hoy. La transmisión por contacto parece tener un impacto bajo, pero es importante. Las manos hay que lavárselas permanentemente, sobre todo cuando vamos a tocarnos la cara o vamos a comer, pero no es la vía principal de transmisión, como se pensó en algún momento que era tanto o igual que la vía aérea. Hoy se sabe que no, pero hay que cuidarse igual. Está. Fernando, perdóname, sí. una situación, perdón Lalo, la última entrevista que hicimos, Fernando, estaba yendo minutos más tarde a Villalía. Sigue estando allí en la charla, en el comentario, en el diálogo diario de que Villalía tiene una situación elevada. ¿Cómo es hoy? Hoy está controlado, no tenemos casos relacionados al frigorífico, y si han surgido en estos últimos días son aislados, únicos. Sí ha habido transmisión dentro de los hogares, que eso era lógico. De los 45 que hemos detectado nosotros, hubo después 10 contactos dentro de los hogares, o sea, 10 contagios, perdón, dentro de los hogares. Hay 5 que se están siguiendo en la unidad sanitaria. Hemos montado un hospital de día similar al que funciona en el hospital Cerroni, y eso funciona muy bien. La verdad que el hospital de día funciona en forma excelente porque permite administrar tratamientos y volver al domicilio. Eso se ha montado en la unidad. Y bueno, después todas aquellas personas que han requerido algún tipo de asistencia, ya sea por lo que sea, social, alimentaria o de medicamentos, se han administrado. Hemos hecho un stock de medicación extra en la unidad, sabiendo que por ahí había una demanda mayor, y fueron repartidos en aquellas personas que lo han solicitado. Así que creería que la situación está contenida. Obviamente genera preocupación porque fueron en total 55, un número elevado, pero bueno, sabiendo que hay un frigorífico con muchas personas trabajando en ese ambiente, cuando se producen casos se producen en forma explosiva. Así que esperemos que esto continúe así. Si continúa así, lo daríamos la semana que viene probablemente por agotado. Esperemos que no haya transmisión intrafamiliar persistente, que eso a veces es difícil,
porque convivir con una persona que tiene coronavirus y no contagiarse no es tan fácil, hay que tener mucha paciencia, muchos cuidados, y a veces las condiciones hacen que uno le tenga que generar asistencia a la otra persona para ayudarlo en algo, y bueno, a veces termina contagiándose. Esperemos que eso no suceda y que transcurran las semanas próximas, como ahora, digamos que está descendiendo no solamente la tasa de contagio, sino que a algunos ya se les va dando el alta. Sí, Ricardo, ¿tenías alguna pregunta? No, justamente esto, de Villalía quería hablar. Fernando, muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Que siga muy bien.